Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Bienvenidos a este seminario de soluciones empresariales unificadas de Ubiquiti. Quiero agradecer a todos por su asistencia y al mismo tiempo también a Laufkem, que es nuestro distribuidor organizador del evento. Quisiera confirmar, por favor, de que las personas están viendo la presentación y ya me están escuchando para poder dar inicio. Quiero comentarles de que este material va a ser compartido con todos los asistentes y la presentación igual va a ser grabada para que también nuestro distribuidor lo pueda compartir, Laufkin, con las personas que de repente quisieran revisar algo o no tuvieron la oportunidad de poder asistir. Perfecto, muchísimas gracias a todos por la confirmación. Vamos a dar inicio. La agenda que tenemos para el día de hoy es manejar la parte directa de las redes de Unify. Vamos a hablar de redes empresariales y de nuestro enfoque. Siempre antes una pequeña introducción a Ubiquiti. Hay personas que de repente no conocen mucho la marca. Igual quisiera comentarles algunos puntos muy importantes de nuestras políticas, nuestra filosofía en realidad. Luego comentarles acerca de las plataformas empresariales del día de hoy, cuáles son las redes que se tienen, verticales de negocios donde ustedes podrían trabajar con las soluciones de Unify, qué tipo de proyectos podrían desarrollar o negocios, principales características del software y del producto en general de Unify. Vamos a ir viendo cuáles son algunas de las herramientas principales que el producto tiene, no solamente del punto funcional o configuración, sino también de la parte de soporte, que es muy importante hoy en día para comenzar a desarrollar valor agregado. Portafolio de productos, vamos a revisar también para que ustedes puedan conocer cuáles son los diversos hardwares que tenemos nosotros disponibles desde la parte de routing, Wi-Fi, switching, etc. Algunos casos de éxito, unos accesorios y bueno, obviamente una pequeña demostración rápida de la solución para que ustedes puedan conocer algunos detalles de la misma. Si tuvieran alguna pregunta, conforme voy avanzando, de repente algún término que uso no está claro o algo de la presentación tampoco no está claro, agradecería lo puedan escribir en el chat. Igual lo voy a estar leyendo para que efectivamente absorbamos las dudas. Perfecto, vamos comenzando. ¿Quién es Ubiquiti? Ubiquiti es una compañía americana con más de 11 años en el mercado de la industria de comunicaciones y networking. Estamos muy enfocados en cerrar las brechas digitales, obviamente a través de construcción de redes o de plataforma de redes para todos y en todas partes. Ubiquiti es un especialista en la parte de radiofrecuencia, posicionado en más de 180 países, y siempre buscamos combinar tecnología innovadora. Esto es muy interesante justamente hablando de las soluciones de Unify, ya que siempre estamos añadiendo la última tendencia en equipos, la última tecnología en equipos, más capacidad, menores costos, mayor eficiencia a nivel de hardware. Eficiencia para nosotros significa efectivamente menos de consumo eléctrico, menos generación de calor, más rendimiento, el equipo más compacto, entre otras cosas. Y esto lo combinamos mucho con un soporte global de usuarios, en lo que llamamos en español el foro. El foro para nosotros es una herramienta muy importante, ya que le permite a los usuarios, que son los instaladores de los productos o usuarios mismos de la comercialización de productos, tener referencias justamente de otros usos que le han dado al producto o otras aplicaciones. Pero no solamente referencias reportadas por la marca, sino referencias directas de otro usuario. Y eso permite realmente una experiencia muy grande en conocimiento. Siempre buscamos contar con la mejor relación precio-rendimiento. Obviamente somos muy disruptivos en la parte del precio y esto es con el fin de eliminar las barreras de conectividad que a veces limitan a las compañías. Entonces, ¿cuáles son los tipos de soluciones empresariales? Justamente antes de hablar de las soluciones, me gustaría comentarles de que hay varios tipos de soluciones en sí, la administración individual y el concepto unificado. La individual justamente es una solución que muchos clientes o usuarios finales están trabajando. Por ejemplo, compran switches de una marca, access point de otra marca, router de otra marca, por ejemplo, entre otros. Entonces, cuando les preguntas a los usuarios algunos términos o algunos resultados de la red, como saber cuál es la cantidad de usuarios conectados, saber cuál es el tráfico de la última semana, saber cuánto están demandando de ancho de banda constante, etcétera. Son preguntas que no te las pueden responder ya que no tienen información a la mano. Solamente saben que la red opera, pero en realidad no saben exactamente cuáles son las características o capacidades, o si la red está saturada, no está saturada, está en ocio, etcétera.
Obviamente, mientras tú más tengas el control de una administración unificada, que es lo que nosotros proponemos en Ubiquiti, efectivamente vamos a poder tener reportes, estadísticas, tendencias, vamos a tener una fácil administración, una fácil configuración de toda la solución y eso nos va a brindar a nosotros el control de la red. Obviamente nosotros tener el control de la red podemos hacer mejoras, podemos siempre hacer mantenimientos preventivos, hacer programaciones de upgrades, entre otras características. Obviamente tener, como les digo, la gestión les va a permitir a ustedes desplegar una red en la cual van a tener mucha mayor confiabilidad y sobre todo confianza de que la red está haciendo correctamente su trabajo. Entonces la tendencia directa es trabajar en sí en administraciones unificadas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, obviamente una plataforma unificada de comunicación, 100% diseñada a la parte empresarial, flexible en crecimiento y obviamente que integre los componentes principales, la parte de router firewall, la parte de switch y la parte de Wi-Fi. Nuestro software de gestión unificado realmente es un software con bastante uso, ya más de 4 millones de dispositivos instalados a nivel mundial lo están trabajando. Es una solución que tiene ya más de 5 años, prácticamente casi 6 años en la industria, trabajando con bastantes casos de éxito. La ventaja principal es que nuestro software es totalmente libre y cuando digo libre es libre al 100%. Nuestro software de gestión que nos permite la configuración centralizada no tiene límite en la cantidad de equipos de Unify que nosotros podemos monitorear, ni tampoco usuarios. Eso es muy importante tener en cuenta, ya que otros fabricantes te dan a veces unas versiones gratuitas, pero son limitadas en la cantidad de gestión. En nuestro caso, nuestra versión es totalmente libre y obviamente actualizaciones constantes sin ningún costo. Cuando digo actualizaciones constantes, son 100% constantes. Una referencia que puedo brindar, por ejemplo, es la actualización que le seguimos dando, el soporte que le seguimos dando a los equipos fabricados el año 2010, finales de 2010, principio de 2011, cuando salieron los primeros equipos de Unify. Entonces, esos productos que fabricados el año 2010, 2011, hoy en día le seguimos dando soporte en nuestra última plataforma. ¿Eso qué significa? Que en una sola versión de software de gestión, tú puedes integrar equipos 2016, 2013, 2011, obviamente cada uno con sus versiones de tecnología, pero en realidad en una sola plataforma. Eso llamamos nosotros capacidad de poder manejar una sola consola de integración que obviamente vamos a brindar en sí la facilidad de gestión. Entonces, ese es un ejemplo de lo que buscamos nosotros construir. Buscamos tener justamente una red unificada donde tengamos la parte de switching, la parte de routing, tengamos la parte de Wi-Fi, una red que tenga la capacidad de poder soportar video IP, telefonía IP, cualquier tipo de tráfico sobre la red. Obviamente hemos fabricado esta solución para redes bastante grandes, redes empresariales, donde podamos nosotros inclusive a veces tener un poco de estrés en la red, así que los equipos vienen preparados para poder soportar toda esa cantidad de tráfico. El secreto justamente de poder desarrollar una plataforma unificada es nuestro software de gestión. Nuestro software de gestión el día de hoy está trabajando en la versión 5.0, que justamente es la última versión ya oficial, la cual inclusive tiene unas ventajas muy interesantes. Primero, tiene habilidad de clasificar ya aproximadamente el tipo de dispositivo. Segundo, bueno, el software sí ya viene trabajando hace tiempo en multiplataforma, lo podemos instalar en cualquier tipo de PC, inclusive para hacer una demostración lo podríamos usar en nuestra propia laptop. Integración con redes locales, segmentadas o avanzadas, como L3 o VLANs, efectivamente es una característica ya nativa del software, por lo tanto poder integrar en cualquier tamaño de red no hay ningún problema. Inclusive para todos los instaladores desarrollamos una herramienta de monitoreo remoto que se llama Unify Cloud, vamos a ver en un momento. Es una herramienta muy importante para aquellos que tienen instalaciones o están pensando tener muchas instalaciones, porque la pregunta es cómo le damos soporte remoto a nuestros clientes sin necesidad de ir a sus locales. Así que vamos a tener una herramienta muy importante. Gestión de alertas analíticas, alta disponibilidad, portales cautivos, entre otras. Son características que nuestro software 5.0 ya está incorporando directamente en las soluciones. Una de las preguntas principales que me hacen muchos usuarios es cuáles son las verticales justamente de soluciones donde Unify puede trabajar con bastante flexibilidad.
Hay muchas verticales que nosotros apuntamos como objetivo. Obviamente nuestro producto lo desarrollamos para la mayor cantidad de proyectos posible, sin encarecer justamente el costo de hardware. Por ejemplo, tenemos la parte de edificios corporativos, toda la parte digamos, proyectos de salud, podemos trabajar sin ningún inconveniente, almacenes, inclusive toda la parte de campos industriales y educativos, bodegas, almacenes, depósitos, trabajar la parte de escuelas, colegios, universidades, institutos, cadenas de negocio, como podrían ser restaurantes, shopping centers, podrían ser de repente bares, zonas hotspot, proyectos residenciales o proyectos, digamos, de áreas recreativas, parques, clubs, entre otros. Y la parte de turismo, por ejemplo, que es una vertical donde yo creo que sí realmente casi nos hemos posicionado al 100%, ya que efectivamente es una vertical de turismo, es muy sensible a la parte de la calidad del Wi-Fi y es ahí donde en relación precio-rendimiento hemos sido victoriosos en todos estos proyectos. Pero también se pueden hacer ciudades digitales o proyectos masivos como centros comerciales, estaciones de tránsito, ferias y conciertos, centros deportivos, entre otros. La cantidad de aplicaciones que nosotros hemos desarrollado realmente es bastante grande y obviamente muchos de estos están respaldados con casos de éxito reportados por los mismos usuarios. Obviamente vamos a ver los casos al final, vamos a conversar ahora un poco de las herramientas para los instaladores y cuáles son las características justamente del software principales. La primera herramienta, que es una característica que hizo nuestro producto ya cada vez más empresarial, se llama la opción de multiempresa, le decimos nosotros en inglés multisite en sí. El multiempresa nos permite que en un solo servidor podamos tener varias subcompañías. Esto aplica para dos tipos de escenario. El primero sería en el caso que ustedes lleguen a una transnacional, por ejemplo, que es una compañía bastante grande y solicita justamente que el software soporte multicompañía. O de repente están trabajando un proyecto, imaginémonos un proyecto estatal, en el cual sean colegios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes ganan un proyecto para una provincia de colegios y obviamente les piden que el software sea jerárquico en la parte de acceso. Obviamente yo accedo a todos, pero cada uno tiene su propio servidor virtual para poder trabajar. Entonces, esa característica es muy interesante para los proyectos y obviamente ya les va a permitir a ustedes poder llegar a otro tipo de proyectos, inclusive mucho más grandes. Pero también aplica en el caso de que ustedes quieran comenzar a desarrollar valor. Por ejemplo, ustedes instalan pequeñas soluciones, algunos usuarios finales, dos APs, tres access points, un switch, algo muy pequeño en realidad, o inclusive podrían ser 10, 15 access points. Entonces, el cliente final dice que no tiene dónde instalar el software o no quiere invertir justamente en la parte del servidor porque no lo considera necesario o crítico. Entonces ustedes podrían instalar ese servidor o bueno, tener el servidor en sí en sus oficinas, por ejemplo, y agregar esos equipos al servidor de su oficina. Entonces, no necesitan tener IP pública en la oficina, basta forwardear puertos, una IP dinámica, con una cuenta dinámica podríamos trabajar sin ningún problema. Y de esa manera yo puedo forwardear gran cantidad de equipos contra un servidor que tengo en mi oficina. Muchos usuarios me preguntan, ¿y qué ganaría yo con eso? Si ustedes tienen el control de la red del usuario, a pesar de que el usuario final sea pequeño de repente, ustedes pueden comenzar a desarrollar valor, obviamente generando reportes, generando información, avisándole al cliente si tuviera algún problema, comenzando justamente a anticiparlos a los inconvenientes que podrían haber y de esa manera de ir desarrollando el valor a pesar de que el cliente a veces dice no necesitarlo, pero en verdad siempre que tiene un problema nos llama. Pero hablando justamente de ese tema de soporte de los clientes, la primera versión que vimos es el soporte cuando nosotros tenemos el servidor en nuestras oficinas. Pero ¿qué pasa si el cliente te dice que no quiere el servidor externo, lo quiere localmente? ¿Qué hacen muchos usuarios? Hacen escritorios remotos, hacen TeamViewer, acceden con VPNs a los servidores de los clientes, pero eso significa acceder servidor por servidor o plataforma por plataforma. Pues nosotros desarrollamos una solución que se llama el Hybrid Unify Cloud, que nos permite poder visualizar todos los servidores que nosotros tengamos al mismo tiempo. Esta herramienta que está en línea, totalmente gratuita, lo que hace es justamente establecer una comunicación peer-to-peer o punto a punto contra nuestros servidores y de una manera bastante fácil y amigable poder acceder a los servidores y poder ver inclusive las multiempresas dentro de los servidores. Acá podemos observar en la parte central los servidores, hay 3 servidores, los sitios, por ejemplo, ahí podemos observar que uno tiene 10 sitios y a la derecha podemos ver justamente la lista de los 10 sitios. Podemos ver versiones de software, cantidad de clientes, etc.
Todo esto lo podemos nosotros administrar y configurar de una manera bastante gráfica, rápida y sencilla. Estadísticas en línea, justamente es lo que el software también brinda, reportes del consumo de las últimas 24 horas, de la última semana, del último mes, el usuario más activo, pico más alto, cantidad de clientes conectados, tipo de clientes conectados, filtros por clientes que más consumen, alertas que justamente es para saber si tenemos algún problema eléctrico con los equipos. A veces es muy frecuente que los clientes tengan algunos inconvenientes que a veces no los detectan porque ocurren en las madrugadas o ocurren digamos, por periodos muy cortos, como los reinicios de los equipos. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos una herramienta que se encargue de hacer justamente este monitoreo para absorbernos cualquier duda o inquietud que nosotros tengamos. El portal cautivo o hotspot que le llamamos, que es una característica muy importante. Realmente muy pocos clientes le están usando, pero recuerden que siempre que tenemos una red de invitados, un hotspot es la mejor práctica o es parte de las mejores prácticas. ¿Por qué? Un hotspot no solamente es una página de bienvenida con un logotipo y digamos un mensaje, sino que tiene características muy interesantes en el software. Por ejemplo, cuando tú utilizas en Unify una red de invitados basada en hotspot, los usuarios no pueden ver los otros elementos de la red, ni tampoco los otros usuarios que estén en el mismo hotspot. Cuando hablamos de un hotspot, significa que el usuario que la usa, por ejemplo, el invitado, solamente accede a Internet y no al resto de la red. Eso es muy importante para evitar propagaciones de virus, para evitar intentos de ataque, para evitar saturaciones, etc. Obviamente robo en información también es importante, ¿no? Para evitar ese detalle. Obviamente nuestro sistema de hotspot es muy flexible, permite personalizar el portal totalmente, o sea, o cambiando las letras, el logo, pero también hacer un cambio total. Inclusive pues, tenemos opción de control de ancho de banda, subida, descarga, inclusive cuota, por ejemplo. Yo te puedo dar como los planes tarifarios de los operadores celulares, ¿no? De repente te doy 3 gigas al mes, 5 gigas al mes y bueno, con eso tú te vas acomodando. Y se cancela si es que primero llegas al tiempo determinado o llegas a los megas ya contratados del paquete. Pero escuchando mucho a nuestros clientes, hemos desarrollado una nueva opción para que ustedes puedan personalizar de una manera muy amigable el portal, así que de una manera muy sencilla pueden adjuntar un logo, pueden adjuntar una foto de fondo y obviamente poder justamente hacer varias observaciones directamente en el sistema de una manera muy amigable, como les digo, y muy sencilla. Podemos trabajar con un sistema de clave genérica, un sistema de hotspot, en verdad ambos son bastante fáciles de desarrollar. Pero una de las cosas que más les ha gustado a los usuarios, por lo que he ido conversando y en los últimos tiempos, de las últimas versiones que hemos hecho, es justamente el app. El app de Unify te permite poder conectarte de manera rápida y sencilla contra los servidores. ¿Por qué desarrollamos esto? Usualmente los técnicos no siempre están en las oficinas, a veces estamos en la calle, estamos fuera, estamos de viaje, etcétera. Entonces, poder conectarnos con nuestra laptop a veces es un poco complejo, no la tenemos con nosotros, o bueno, a veces no tenemos justamente la conexión a Wi-Fi, pero podemos trabajar directamente con el sistema del app. El app está, digamos, instalado en nuestro teléfono. Lo que hace el app es conectarse a nuestra cuenta cloud o directamente a un servidor específico y desde ahí poder acceder a cualquiera de los servidores que nosotros tenemos en nuestras listas. Una vez que tengamos acceso al servidor, podríamos hacer cambios tan sencillos como el cambio del mismo Wi-Fi, que es un requerimiento muy frecuente, ¿no? Hay usuarios finales que te piden, por favor, cambiar la clave Wi-Fi porque hay personal que ya no está en la compañía, porque hay demasiados usuarios que se han compartido la clave, etcétera. Entonces, tener un sistema de app que nos permita de una manera muy rápida, teniendo la palma de la mano, conectarnos con una interfaz muy amigable, gran cantidad de reportes, es muy importante. No solamente nos permite cambiar la clave del Wi-Fi, sino también ver comportamiento de los APs, ver estadísticas de los switch, informaciones de los mismos, poder hacer justamente revisión de clientes más usados o más de mayor tráfico, estadísticas de un cliente, clientes conocidos, access point vecinos o intrusos. Tenemos justamente el tema de estadísticas del switch completas, alertas, eventos, e inclusive podríamos generar hasta vouchers para el sistema de hotspot, así de personalizado justamente es el sistema y flexible sobre todo para ir desarrollando características muy interesantes. Justamente a nivel del software, también el software tiene, bueno, el app tiene la habilidad de trabajar en modo standalone.
¿Qué significa este detalle? Por ejemplo, en el caso de Small Stack Alone, ustedes tienen la habilidad de poder escanear el código QR que está detrás de la API y agregar la configuración al teléfono. ¿Esto por qué lo hicimos? Hemos detectado que en algunos proyectos muy pequeños se usa también Unify, hablando puntualmente de soluciones, por ejemplo, para apartamentos, donde podemos instalar uno o dos access points y no vamos a instalar un controlador para dos APs, lo cual encuentro totalmente la lógica. Pero es muy importante que le demos al usuario final el poder de cambiar la clave, el poder de saber quién está conectado o hacer ajustes de frecuencia, bueno, si fuera necesario, ¿no? Entonces, de esta manera, le podemos configurar en su propio teléfono al usuario los access points para que de una manera muy sencilla él pueda cambiar el password de manera unificada, como decimos. Obviamente el app es preparado para tabletas, incorporamos adicionalmente un app para lo que es la parte del altavoz. Voy a presentar más adelante. Tenemos un access point que tiene altavoces. Entonces, ese access point que tiene altavoces direccionado para el mercado educativo tiene un propio app exclusivamente para poder hacer anuncios en sí de toda la parte de comunicación. Perfecto. Las actualizaciones me están preguntando si ya están, digamos, es lo que estoy presentando, ya está incorporado. Pues sí, ya todo esto lo tenemos incorporado en la plataforma, listo para que lo puedan utilizar. Y los apps son totalmente gratuitos, ustedes los podrían descargar sin ningún costo realmente para que los puedan probar. Me preguntan si lo del hotspot se aplicaría, digamos, a todos los productos. Obviamente lo del hotspot usualmente se trabaja en la parte inalámbrica, en la parte justamente de Wi-Fi, pero también se puede aplicar a los puertos físicos si ustedes los quisieran. Perfecto. Vamos conversando un poco acerca de los productos y me imagino que acá vamos a tener algunas dudas. Justamente me preguntan si las actualizaciones del comportamiento de los equipos en tiempo real, sí. Efectivamente, las estadísticas de niveles de conexión, velocidades, data generada, niveles de señal, etcétera, todo es en tiempo real. Bueno, hay una pequeña diferencia, digamos, de un segundo máximo, mientras que la información es centralizada y mostrada por el servidor, pero es prácticamente en tiempo real. Tenemos justamente un pequeño producto que es de tipo alternativo, eh, justamente en las soluciones, y esto vamos a ir aclarando algunos detalles. Este es un mini servidor justamente de la parte de soluciones. Este mini servidor te permite no necesitar una PC para instalar el software. Por ejemplo, hay muchos usuarios que a veces tienen el detalle de que podríamos decir, no tenemos dónde instalar un servidor o el servidor puede ser de recursos limitados el que tiene el cliente. Entonces no queremos tener el problema de compartir la computadora con otro servicio, pues nosotros tenemos un mini servidor compacto. Este mini servidor, que es un producto alternativo, puede trabajar en redes de hasta 1000 usuarios directamente o 200 dispositivos, lo primero que lleguemos a saturar. Es un equipo que trabaja por PoE, se alimenta de un switch PoE. En caso que no tengamos un switch PoE, no hay problema, lo podemos energizar por su puerto USB, 5 voltios, 2 amperios, y tiene una capacidad interna de almacenamiento de 10 gigabits. Incluye una memoria micro SD de 8 gigabits, también directamente almacenamiento, copia de seguridad automáticas en sí, entre otras flexibilidades que el producto maneja. Es un mini servidor de Unify para aplicaciones pequeñas, le llamamos justamente Unify Cloud Key. Por acá me estaban consultando justamente el tema de que el servidor no es en tiempo real, me dicen los tiempos mínimos son cada 15 segundos. El tiempo mínimo de que la información se refresque en la parte gráfica es cada 15 segundos, por un tema para evitar saturación del navegador web, si no eso genera mucha lentitud en redes grandes. Pero la información llega a la consola en tiempo real, simplemente que la información se refresca de forma, digamos, para no saturar mucho la conexión, sobre todo con el servidor. Se podría configurar para un refresco cada segundo, pero obviamente demandaría mayor recursos justamente de la parte gráfica. Por eso es que no se lo ha configurado, pero la información se muestra prácticamente en casi tiempo real. Routers empresariales de Unify. Justamente hablando ya de la red, acá comenzamos un poco más a centralizarnos en los productos y en las soluciones. A nivel de la parte de routers, efectivamente tenemos routers de alta capacidad, tenemos routers pequeños y uno grande. Vamos a ver, el pequeño justamente maneja aproximadamente unos 500 megas de tráfico de internet y el grande maneja hasta 1,5.
Ambos equipos tienen la característica de poder mover 1 millón de paquetes por segundo, lo cual podría equivaler hasta un tráfico de 3 gigabits, pero se recomiendan las capacidades mencionadas. Ambos equipos soportan doble proveedor de Internet con el modo de balanceo de carga o modo failover, o sea, uno o el otro proveedor, bastante simples y potentes para trabajar. ¿Cuáles son las características en sí de los routers? Los routers tienen la habilidad de poder manejar justamente la parte del servidor, servicio HTTP, la parte de enrutamiento de VLANs, la prueba de velocidad, efectivamente, constantes contra el ISP, puede hacer unos speed tests internos, tiene la opción de manejar las VPN, segmentación de tráfico y el mismo DPI, que es la habilidad de hacer una inspección de contenido. DPI es la característica que nos permite justamente profundizar un poco en lo que se está haciendo en la red y de esa manera tener información de en qué se está gastando la banda ancha. Me preguntan cuántos usuarios concurrentes soportan los USG. El modelo USG aproximadamente se recomienda para unos 300 o hasta 400 usuarios concurrentes, podría ser hasta 500 podría ser un número. En realidad no se define al usuario por, digamos, la cantidad de usuarios concurrentes en los equipos, sino más que todo la cantidad de paquetes que podemos nosotros procesar. Ahora, con respecto a esto, insistiendo en esta parte, un valor, digamos, recomendado para el Unified Security Gateway, que es el modelo pequeño, el USG, estaríamos hablando de unos máximo 500 usuarios, y para el USG Pro podríamos llegar inclusive a algunos miles de usuarios sin ningún problema. Si estamos buscando aplicaciones de unos 2.000 o 3.000 usuarios, el USG Pro lo podría soportar sin ningún problema. Personalmente, con el USG pequeño, yo he hecho pruebas hasta casi 700 usuarios sin ningún inconveniente en una red de, bueno, tráfico moderado, digamos unos 100 a 150 megabits en promedio, sin ningún inconveniente. Hablando justamente de la herramienta de DPI, que es una de las características más interesantes. El DPI es una herramienta que bueno, lo hemos ido incorporando a partir de mitad de año, que nos permite justamente obtener una gráfica exacta o un reporte exacto de saber en qué se está gastando la banda ancha. Esta es una característica muy, muy interesante, ya que nos permite saber en sí cómo el ancho de banda se distribuye, qué aplicación es la más consumida y saber quiénes la consumen. Las características que posee esto es bastante importante. Obviamente esto le da mucha información al usuario final de saber exactamente qué se consume en la banda ancha. Ahora, el DPI por el momento solamente está en la parte analítica. ¿Qué significa analítica? Le analiza la información y te la está mostrando. No está tomando todavía ninguna acción. Las acciones es algo que se va a activar posteriormente, es una actualización de software, ya que estamos justamente solamente terminando de depurar la parte de la analítica. Entonces, una vez terminada la depuración de la analítica, vamos a proceder a activar diversas opciones que van a venir de la mano con el tema de bloquear el acceso a una aplicación, el acceso a Internet me refiero a una aplicación, o limitar el ancho de banda, o inclusive un segmento de red o una dirección IP. Por ejemplo, quisiera que nadie tenga YouTube, excepto algún segmento gerencial o algunos ordenadores basados en, digamos, en IP que tengan efectivamente ya el registro preestablecido. Entonces, todas esas opciones se van a activar posteriormente. Calculo que las debemos tener ya liberadas en finales de enero, perdón, en finales de diciembre o enero, a más tardar, pero ya es algo que está bien maduro justamente en la parte de pruebas y estamos trabajando. Entonces, recuerden que por el momento solamente es un clasificador. La parte digamos, de control, bloqueo va a venir posteriormente. En este caso también tenemos la parte en la red, los temas de los switches. Los switches efectivamente son los distribuidores, llamamos conmutadores de la data, son los que se encargan justamente de distribuir la información. Y obviamente hemos desarrollado switches que tienen características muy interesantes. Primero, capacidades muy grandes a nivel de conmutación, obviamente alta confiabilidad, 100% full administrables y obviamente diseñados para operar inclusive los modelos que son PoE al 100% de su capacidad PoE. ¿Cuál es el tema de los switches? Los switches en realidad son full administrables, incorporan todas las opciones, pero hemos simplificado, sería la palabra más apropiada, la parte gráfica. ¿En qué se viene de manera simplificado? Hemos ocultado muchas de las opciones que a veces se suelen tratar de usar bueno, no se tratan de usar, en verdad las tenemos cuando configuramos un switch tradicional. Y cuando tenemos muchas opciones, en realidad eso nos consume más tiempo y a veces no nos deja avanzar realmente en las configuraciones que nosotros buscamos. La mayoría de usuarios en una red empresarial solamente necesita trabajar con VLANs o trabajar con Trunk o trabajar de repente con protocolos como el Radius o en Link Aggregation o por Mirror, entre otros. Entonces,
Todas las opciones principales ustedes las tienen disponibles de manera gráfica en los productos con mucha flexibilidad. Todos los productos son de características gigabit, todos incorporan estándar PoE, la mayoría de modelos incorporan estándar PoE, inclusive varios switches soportan hasta estándar AT. Y los modelos de alta capacidad soportan inclusive interfaces de 100 gigabit, de 10 gigabits SFP a través de nivel de óptico o nivel de cobre para poder trabajar justamente altas capacidades. Vamos a ir viendo algunos detalles acerca de la línea de switches. Primero, que los switches, como les mencioné, son bastante fáciles de configurar, bastante sencillos, pero una característica que llama mucho la atención de los clientes es la habilidad para poder hacer la segmentación de red. Cuando hablo de segmentación de red, me refiero justamente al tema del VLANs. Cuando alguien compra un switch administrable, el principal motivo por el cual lo compra es justamente tener información del tráfico que fluye por la red, y el segundo sería justamente el tema de segmentación. Cuando hablamos de segmentación hablábamos de dividir, efectivamente dividir las zonas de la red o los segmentos de red es la forma más fácil de poder controlar broadcast o controlar ataques de comunicación, y realmente eso nos va a permitir a nosotros trabajar de una manera bastante fácil y sencilla. Entonces, hacer asignaciones o segmentos de red es muy amigable, es muy sencillo. Podemos hacer aislamientos de puertos, podemos controlar ataques de tormentas, de broadcast, entre otros, de una manera muy amigable. Realmente las ventajas que tenemos en los switches es que permite rápidos despliegues y fácil configuración. Bueno, aparte de todos los reportes y estadísticas. Hablando de productos nuevos, tenemos unos productos que van a comenzar a llegar al mercado argentino, calculo yo, ya para enero, finales de enero aproximadamente, después de las fechas. Tenemos unos switches más compactos. Hoy en día hemos trabajado con muchos switches de alta densidad de puertos, pero varios clientes nos han estado pidiendo switches más pequeños para oficinas un poco más pequeñas. Por ejemplo, switches que manejan un solo puerto PoE. Tenemos ahora un switch de bajo costo que nos permite tener la capacidad del full administrable, pero un solo puerto PoE. Y este switch de 8 también tiene una ventaja adicional, se prende por PoE. Entonces, esa es una característica muy interesante del switch. En el caso que no tengamos, a veces, yo he visto clientes que necesitan poner un switch a veces en el falso techo, o en lugares donde no hay a veces energía, digamos, AC cercana. Entonces, podríamos nosotros energizarlo por PoE si fuera justamente necesario. Luego tenemos un switch de 8 también que tiene 4 puertas PoE y 4 puertas simplemente de datos. Y eso nos permite, por ejemplo, hacer una flexibilidad. Hay muchas empresas pequeñas que solamente necesitan, como muestra ahí, 3 access points y un controlador, y con eso es suficiente. O podrían ser 2 access points, una cámara y un controlador, o de repente el controlador es virtual, entonces por lo tanto tenemos 2 access points y 2 cámaras para trabajar sin ningún inconveniente, inclusive una buena cantidad de energía a nivel de PoE para que eso trabaje. Efectivamente, hay muchos modelos de switches que podríamos utilizar justamente según las necesidades que tengamos en los proyectos. Ahí tenemos 3 modelos de 8, justamente los últimos 2 modelos incorporan mayor capacidad de PoE, y el modelo US8150W incorpora puertos ópticos. Todos los puertos ópticos que nosotros tenemos en la línea Unify, recuerden, no son combo. Realmente este switch de 8 que mencioné, el 8150W, en realidad tiene 10 interfaces, 8 son cobre y 2 son fibra. En la tabla he dejado una fila que dice potencias PoE máximas, donde ustedes justamente pueden revisar el tema de las potencias PoE que nosotros podemos tener por cada uno de los equipos. Tenemos un switch de 16 y tenemos también uno de 16XG. Este es un modelo no PoE, es un modelo que es pura interfaz de 10 gigas. Es básicamente para lo que es distribución de la data o centralización de la misma. Luego tenemos ya los switches de 24 y de 48, que digamos son los productos más estándar, en los cuales vienen en versiones no PoE y versiones PoE de altas capacidades, 250, fuente 500 y fuente hasta de 750 en el modelo de 48. Muchos usuarios nos preguntan por qué desarrollamos fuentes PoE tan grandes. Obviamente es muy importante dejar las fuentes PoE un poco sobredimensionadas. A lo que me refiero es que siempre deben tener un margen de capacidad libre del 30%, o sea,
solamente las debemos cargar hasta el 70%. El motivo es que en el arranque o en el momento que tú prendes el switch y los equipos son alimentados, a veces puede haber unos picos de energía y es importante que el switch tenga bastante margen para que no tengan ningún tipo de problema o estrés. Una pregunta que me hacen es qué módulos ópticos podemos usar. Bueno, ahora Ubiquiti tiene sus propios módulos ópticos, pero tenemos igual una lista de compatibilidad bastante grande, módulos SFP o SFP Plus sin ningún inconveniente. Los switches pueden manejar hasta 25,5 watts en los puertos PoE, y eso nos permite prácticamente trabajar con el estándar AF o AT PoE sin ningún inconveniente. Y obviamente los switches también soportan el estándar 24, que es justamente un estándar que usamos en Ubiquiti para los equipos que son de la línea SMB o la línea económica. Perdón, se me salió la presentación. Ahí está. Entonces, las soluciones nosotros podemos trabajar con eso sin ningún inconveniente. Como lo mencioné, todos los equipos, bueno, a partir del modelo 16 son totalmente hackeables, justamente el estándar para ir en un gabinete sin ningún problema. Acá tenemos una pequeña imagen de la izquierda de cuál es nuestro switch de distribución. Efectivamente, en este caso es el modelo de pura interfaz de 10 gigabits y nos permite obviamente soportar mayor capacidad de datos, mayor cantidad de estrés. Recuerden que todos los switches que hemos revisado en la familia Unify son capa 2 directamente para realizar la conmutación de datos en características full administrables. Algunos usuarios me preguntan por qué no tenemos un switch capa 3, porque eso lo estamos trabajando de la mano del router. En realidad, si ustedes quieren conmutar tráfico, digamos, de segmentos de redes, VLANs, etcétera, digamos que sea hasta de 1 gigabit o 1,5 gigabits, el router, por ejemplo, el USG Pro, lo puede hacer sin ningún inconveniente. En realidad, nosotros recomendamos que se haga realmente con los otros routers, ya que manejan toda esa capacidad de enrutamiento a nivel de hardware, y eso permite reducir, obviamente, latencia y estrés sobre el equipo. Entonces nuestros routers vienen muy preparados para poder soportar eso sin ningún inconveniente, así que no hay problema en usarlo. Una pequeña tabla de dimensionamiento del switch en la parte PoE. Por ejemplo, acá tenemos 2 Access Point Pro, UAPS Pro, tenemos 5 Access Point de exteriores M y 10 Access Point Edu que tienen altavoces. Entonces ahí podemos ver que, bueno, y 3 PCs, ¿no?, que no consumen PoE. Ahí podemos ver que el consumo máximo podría llegar a 261 watts y es bueno justamente dejarlo esto liberado a un como digo, 30%, o sea que lo vamos a considerar un 70% de la capacidad PoE. Eso significa que tenemos que usar un switch que tenga al menos 20 puertos, tenga unos 373 watts de capacidad PoE. Por ejemplo, nuestro modelo 24 US24 500W aplicaría perfecto, ya que tenemos justamente el tema de los 24 puertos, tenemos una fuente de alta capacidad y obviamente no habría ningún problema en poder energizar todos esos equipos a nivel del estándar PoE. Entonces, siempre es muy bueno dimensionar el consumo para que no tengamos ningún problema en la parte futura. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la parte de Wi-Fi, que es justamente nuestras soluciones en sí de comunicaciones inalámbricas. Lo primero es aclarar un poco el tema del estándar. Recuerden que nosotros ahora estamos promoviendo la migración completa al estándar AC, donde ustedes podrían obtener mejoras muy grandes en la parte de rendimiento y sobre todo mayor tecnología para, digamos, las redes futuras que estaríamos integrando o construyendo en sí. Lo primero es aclarar cuál es la diferencia. En realidad, el nuevo estándar ofrece en AC mucha mayor capacidad. El estándar AC viene disponible exclusivamente en la banda de 5. Y como viene disponible en la banda de 5, hay que tener unas consideraciones en los proyectos. Recuerden, por favor, que la banda de 5 es la banda más recomendada para empresas. Soporta mayor cantidad de canales, o sea, mayor cantidad de equipos que se pueden usar en un solo ambiente, pero sacrifica cobertura porque la intercambia por capacidad. Entonces las redes en 5 GHz tienen mayor capacidad, pero un poco menos de cobertura. Las redes en 2.4 tienen más cobertura, pero menos capacidad. Entonces hay que tener esos factores muy en cuenta cuando van a hacer alguna actualización de una red. No solamente hay que reemplazar los equipos, muy probablemente van a tener que hacer unas pruebas de cobertura para poder validar cuáles serían los equipos más recomendados para las diversas aplicaciones. Así que de esa manera nosotros podemos justamente validar las soluciones y no tener ningún inconveniente. Obviamente, ya que la tendencia es trabajar justamente en 5, eso nos va a permitir poder desarrollar muy buenos, como les digo, rendimientos, sobre todo hoy en día que con el ancho de banda está cada vez aumentando más su capacidad.
A nivel de access points tenemos varios diseños. En el caso de interiores, todos más o menos siguen la misma política o el mismo, digamos, diseño gráfico. Los equipos tienen justamente el diseño de un detector de humo, bastante fáciles de usar. Se recomienda mucho que vayan instalados en la parte de las paredes, de los techos, para que la cobertura, digamos, se pueda propagar de una manera correcta. Estos access points, que son tipo detector de humo, no se recomiendan para pared, ya que el patrón de radiación puede cambiar, pero si tuvieran la necesidad de instalar un access point en la pared, tenemos, les voy a mostrar uno que es mucho más apropiado, pronto ya va a estar disponible, que está enfocado, digamos, para ir en 100% en la pared. En las presentaciones de los equipos, todos los equipos incorporan su soporte, digamos, para techo, falso techo, incorporan justamente bueno, todos los accesorios, su fuente de poder, el manual que también está incorporado, etc. En la presentación de este paquete, que también lo voy a mencionar más adelante, no se incorpora fuente de poder o inyector PoE, ya que eso usualmente se trabaja con un switch PoE y se ahorra uno la parte del costo del PoE en sí. Perfecto, repetir. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de de tecnologías. En este caso, la primera es hablar del repetidor inalámbrico. La solución de Wi-Fi incorpora, aparte de generar el mismo Wi-Fi, un sistema de repetidor que puede ser el modo, digamos, el modo fácil o el modo mesh. El modo fácil, digamos, o el modo básico es justamente un solo salto inalámbrico. Esto se recomienda en algunos casos cuando tenemos poca concurrencia de usuarios. Si tenemos alta concurrencia, de preferencia los equipos tienen que ir cableados. Tenemos un protocolo Mesh que se incorpora también en los access point nuevos de exteriores, que está enfocado para áreas verdes o áreas grandes, donde se puede repetir la señal de uno a otro equipo. Pero recuerden que repetir la señal de uno a otro access point siempre se recomienda para muy pocos usuarios y poca cantidad de tráfico realmente. El modo repetidor es básicamente para poder ayudarnos. En algunos proyectos va a ser difícil cablear o de repente podemos haber diseñado mal el proyecto y no hemos considerado unos puntos que tenemos que cubrir. Así que esta característica nos va a ayudar. Nuevas funciones en verdad para los radios. Ya que la tecnología obviamente hace, incrementa mucho la capacidad, es importante tener unos controles más avanzados de la parte inalámbrica y la parte de red para que nuestra red tenga éxito. La primera es analizador de espectro. Ya los radios incorporan un analizador de espectro, así que nosotros ya no tenemos que hacer el barrido directamente cuando instalamos cada uno de los access points. Los access points sí te dicen cuál es la utilización de la frecuencia y cuál es el nivel de interferencia que tú podrías tener en cada uno de los canales permitidos de la API. Adicionalmente, tiene una técnica que nos permite justamente forzar la conexión a la banda de 5, nosotros llamamos band steering, y eso nos permite aliviar un poco el estrés que sufrimos en 2,4. Generalmente los móviles, que son los equipos que más nos castigan las comunicaciones, no usualmente se conectan a la banda de 5, sino que prefieren la banda de 2 por un tema de eficiencia de batería, entre otras cosas. Entonces esta técnica nos permite ir orientando la mayoría de equipos que se pueda a la banda de 5 o un sistema balanceado conforme las bandas inalámbricas se vayan saturando. Y luego tenemos un protocolo, Earth Fairness, es un protocolo muy importante en realidad. Hace tiempo los usuarios lo estaban solicitando. Es un protocolo que es, digamos, como un castigador, que castiga al cliente que está mal conectado, significa con señales bajas, y de esa manera, ¿en qué forma lo castiga? En función a tiempos de comunicación. En otras palabras, un cliente que está lento no degrada el rendimiento del punto de acceso, obviamente afecta ligeramente, pero no es que lo degrada por completo. Recuerden que las redes inalámbricas a veces se vuelven lentas cuando tenemos clientes que están mal conectados a la infraestructura y eso es un problema. Vamos a hablar un poco de los access points que tenemos en el portafolio que están justamente en la parte corporativa. Tenemos a nivel de interiores, de la parte de diseño como detector de humo, 4 modelos. Tenemos dos primeros modelos, el UAP-AC Lite y el LR, que son modelos para empresas PYME, y tenemos el AC Pro y el EDU, que son para la parte corporativa. ¿Cuál es la diferencia primero de general de los productos? Bueno, antes de hablar de las diferencias, primero decir que todos los modelos son AC, todos son gigabit, todos los modelos son doble banda simultánea. Ahora, hablando un poco de las diferencias. Los dos primeros modelos, el I y el LR, son modelos enfocados para capacidades de 100 megabits con capacidades de pico hasta de 300 megabits. O sea, son equipos que pueden entregarnos muy buenas capacidades de rendimiento y respuesta sin ningún problema en redes pequeñas.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el UAP-ACLI y el LR? El LR incorpora tecnología mejorada en la parte de antenas y a partir de ahí, digamos que mejora mucho la experiencia, por ejemplo, para los teléfonos móviles. Cuando se usa el UAP-AC Lite, por ejemplo, cuando tenemos un solo ambiente, digamos unos 10 por 10, donde los escritorios están uno al costado del otro, no hay ninguna división, no tenemos ni drywall, no tenemos ni separadores, nada. Entonces, como el ambiente es uno solo, podemos usar el UAP-AC Lite sin ningún problema. Pero si el ambiente tuviera separadores, muros, digamos, prefabricados, o digamos vidrio que nos separe justamente los módulos de trabajo, el UAP-ACLR es un equipo que se recomendaría. Ya el UAP-AC Pro obviamente también incorpora LR, es un equipo que puede procesar 400 megabits de forma constante o inclusive picos hasta de 620 megabits en la parte de datos sin ningún inconveniente. Y es un modelo que se recomienda más sobre todo para empresas, ya que mejora mucho la latencia o los tiempos de respuesta de la comunicación. Y luego tenemos el UAP-AC Edu, que exactamente es el mismo hardware del Pro, pero incorpora un altavoz, como lo vamos a ver ahora en la imagen. El UAP-AC Edu, que está a la derecha, incorpora un parlante para poder hacer anuncios. Obviamente, el sistema de Wi-Fi y el sistema de anuncios viene integrado en una sola solución y nos permite tener, digamos, una aplicación para mercados como colegios o la parte educativa en sí sin ningún inconveniente. Entonces, esto es un Access Point que viene, bueno, trabaja de la mano con un software que lo mencioné al principio, el software del Unify Edu, que nos permite poder hacer anuncios a un solo AP, a varios APs o segmentos de APs en sí. O sea, aplica, por ejemplo, para un colegio, para los diferentes pabellones que nosotros podríamos tener sin ningún problema. Y tiene la habilidad de integrarse también así, también para trabajar en el caso de los proyectos se necesite. Es un sistema muy fácil y sencillo de poder integrar un voceo directamente en los proyectos. Y a la izquierda tenemos el UAP-AC Involve, es un access point que está diseñado para ir en la pared. Nos permite a nosotros justamente eh, que podamos generar un Wi-Fi. Es un access point que se diseñó para hoteles, pero también aplica mucho para proyectos. ¿Por qué para hoteles? Bueno, y a veces los hoteles quieren tener un excelente rendimiento, la mejor satisfacción de conectividad del usuario. Así que desarrollan un access point de alta capacidad. Este equipo puede procesar hasta 400 megabits, lo puede entregar de manera inalámbrica. Tiene una antena de 180 grados y genera justamente un Wi-Fi constante. Es un equipo que ya está pronto disponible, calculo que a partir de enero lo vamos a tener ya disponible en Argentina, justamente a través de Laufgen, que es nuestro distribuidor, que ellos, bueno, recuerden por favor, siempre cuentan con stock amplio de los productos y también efectivamente están entregando, si no me equivoco, 180 días de crédito sin interés, obviamente previa evaluación, pero ustedes pueden contactar con ellos para que les puedan ayudar, ¿no? Recuerden, por favor, que el UAP Assign Wall, que es el mercado, que es el access point que va en pared, obligatoriamente tiene que trabajar con un switch PoE. El motivo por el cual trabaja con un switch PoE es que pasa un puerto PoE, o sea, tiene la habilidad de pasar un puerto PoE, por ejemplo, para una cámara de seguridad o de repente algún teléfono IP. Entonces, reemplazando como la roseta que a veces tenemos, no perdemos nuestros puertos, también lo seguimos conservando, ya que justamente se instala sobre la roseta de datos. Luego tenemos un nuevo Access Point que ya va a estar entrando próximamente al mercado. Yo calculo que este equipo lo vamos a tener disponible para febrero. El anuncio oficial va a ser ya en este mes de diciembre. Este es un UAP-AC HD, HD por el tema de alta densidad en inglés. Es un access point que incorpora tecnología 2DAC, un equipo con MUMIMO. En realidad, ¿qué significa MUMIMO? Permite conectarse con varios clientes al mismo tiempo aprovechando las cadenas de transmisión y recepción. Entonces es mucho más rápido, soporta 500 usuarios conectados de forma simultánea, que es casi el doble de lo recomendado en la línea de los UAP AC segunda generación. Soporta hasta 1,3 GB de tráfico y el equipo que está diseñado para redes de alta concurrencia. Es un equipo, digamos, que va a ser nuestro nuevo equipo top en la parte de proyectos, obviamente desarrollado justamente para entornos de altas capacidades. Y luego estamos ya incorporando unos nuevos equipos en la parte exterior. Estamos incorporando justamente el tema del UAP-ACM, es un modelo que está diseñado para entornos de exterior, trabaja en doble banda, 2,4 y 5 con las antenas por defecto. Si le ponemos una antena sectorial, digamos, para focalizar la energía, recuerden, o 2,4 o 5,
ya que las antenas sectoriales no son diseñadas para doble banda, solamente para una sola frecuencia. Este es nuestro modelo básico para exterior de bajo costo, bastante competitivo, cobertura 360 con las antenas por defecto, digamos un área verde, un jardín, un área de recreativa pequeña. Y luego tenemos un access point ya que maneja justamente antenas de mayor intensidad, o sea, significa para un área un poco más grande y obviamente mayor concurrencia de dispositivos. Y estamos hablando justamente del UAP ACM Pro. Se tienen la letra M estos equipos porque vienen con un protocolo de mesh incorporado que nos permite a nosotros poder repetir la señal inalámbricamente de uno a otro. Ahora, lo que sí deseo resaltar y que quede muy claro, la parte de mesh es como para ayudarles a algunos clientes a desarrollar coberturas en proyectos de largo alcance, poca concurrencia. Por ejemplo, campos de golf. Si yo quisiera generar un Wi-Fi en un campo de golf donde hay un área muy grande, poca concurrencia, podría trabajar efectivamente con esta técnica, ya que me permitiría de una manera muy sencilla, prácticamente plug and play, poder instalar toda la solución. Pero si fuera, por ejemplo, un concierto, el protocolo de mesh no lo deberíamos usar, ya que la densidad de usuarios no nos permitiría obtener buenos rendimientos. Ahí ya tendríamos que hacer cada equipo de manera cableada y obviamente para generar justamente las coberturas en sí. Diseño de antenas muy avanzado, la característica más interesante de la parte de AC. Hemos mejorado mucho el diseño de las antenas, obviamente para tener la cobertura más real posible, no coberturas fantasmas en la parte de Wi-Fi como otras soluciones. La nuestra genera coberturas totalmente reales. Y a la derecha, yo personalmente, yo sé que muchos usuarios me están preguntando y siempre me consultaban cuál es el rendimiento real de los equipos, por una cosa es lo que dice el papel, otra cosa es lo que podemos nosotros entregar. Yo hice unas pruebas personalmente contra mi teléfono, justamente con el UAP AC Lite, que es el equipo más básico que tenemos en la línea de AC, y mi teléfono mismo, esta es una pantalla de mi teléfono, alcancé unas capacidades de 171 megabits de descarga, 87 más o menos de subida, y no me daba más capacidad porque era todo el consumo de la línea internet, o sea, la línea de red era todo lo que daba, así que inclusive pueden observar que el equipo más pequeño puede desarrollarte más de 100 megabits de capacidad de tráfico real en un dispositivo móvil. Entonces, ya antes de pasar justamente a un resumen de algunos de los puntos, hablar por qué es importante usar AC en los proyectos. Yo sé que en muchas soluciones todavía los clientes están trabajando en N por un tema de que están acostumbrados al producto y a veces el usuario final dice no es necesario todavía incorporar la nueva tecnología. Yo creo que sí, pero hay que explicar, porque bueno, el usuario final siempre tiene la última palabra, pero es importante explicarle algunos puntos que creo yo son muy importantes. Primero, el estándar AC es totalmente retrocompatible al 100% con todos los estándares anteriores. Así que agregar equipos AC no nos generaría ningún inconveniente de incompatibilidad con los equipos existentes. Segundo punto, el retorno a la inversión. El retorno de la inversión justamente es a 4 años, ya que la tecnología C evidentemente va a continuarnos acompañando por varios años más. En el caso de invertir en N, a veces esa tecnología se tendría que cambiar el próximo año o en 2 años, dejando al cliente un sabor de boca de que la solución que se le instaló estaba próxima a descontinuar y no era la última en el mercado. Siempre los usuarios, antes de hacer una inversión, analizan justamente cuál es el retorno, cuánto tiempo la tecnología estará disponible, entre otras cosas. Los radios AC incorporan doble banda, lo que lo hace ideal para empresas. ¿Por qué? 5 GHz para laptops, 2,4 GHz para móviles y invitados. 5 GHz para laptops, ya que las laptops hoy en día no están incorporando de red y la tendencia va por ese camino, ya que todos estos dispositivos deben ser conectados de forma inalámbrica. Evidentemente la idea no es que dependan de un cable de red y de esa forma podemos nosotros trabajar de una manera mucho más sencilla, más fácil, más rápida en sí. Y todos los equipos en AC cuentan con el mejor desempeño del mercado, equipos de estándar, digamos, corporativo, menor consumo eléctrico, es un punto muy importante. Los nuevos equipos de AC comparados a nuestra primera generación de AC o comparado inclusive a los equipos N, tienen un menor consumo energético, lo cual obviamente también es un ahorro y un concepto green para poder trabajar en los proyectos. Más capacidad de usuarios, interfaces de alto rendimiento son características que ya hemos incorporado justamente en la plataforma. Acá tenemos una tabla de resumen, como lo mencioné al principio, igual la presentación se las vamos a compartir a todos,
Así que acá, para que no estén abriendo todas las hojas técnicas, lo puse en una sola slide, el comparativo. Recuerden que las potencias han sido sacrificadas, bueno, no sacrificadas, intercambiadas es la palabra correcta, con las ganancias de antena. Y eso nos permite justamente aprovechar mucho el tema de las coberturas de los equipos. Perfecto. Antes de pasar a los casos de éxito y una pequeña demostración rápida del software, comentarles que tenemos, bueno, nuestros equipos todos son desarrollados bajo Carrier Class. Brindamos siempre soporte con garantía con nuestro distribuidor. Bueno, agradezco a Laufken nuevamente por la convocatoria de todos ustedes. Ustedes pueden conversar con Laufken, con sus ejecutivos de ventas, sus proyectos que tengan. Ellos les pueden ayudar con toda la parte de precios, la parte de disponibilidad de los productos. Y bueno, si tuvieran alguna consulta técnica, ellos también cuentan con personal para poder ayudarlos en su proyecto a escoger justamente el modelo más apropiado. Igual, yo les voy a dejar mis datos al final en caso que tengan alguna consulta y muy encantado también de poder ayudarlos. Recuerden que se pueden apoyar mucho sobre nuestro foro. Ahí van a poder intercambiar experiencias con otros usuarios y también conocer más de los productos si tuvieran algunas dudas. Desarrollo continuo del software a cero costos. Ojo, cero costo. No tenemos ningún tipo de costo oculto. Ustedes al comprar el hardware ya cuentan absolutamente con todas las herramientas, todos los beneficios. En Ubiquiti no comercializamos ningún tipo de licenciamiento o ningún tipo de actualización. Entrenamientos y certificaciones en español es algo también que nuestro distribuidor Laufken está desarrollando. Muy importante, por favor, ya las personas que están trabajando proyectos o quieren ya ver proyectos, nuestro curso de certificación de Unify que está en español es muy bueno. Lo recomiendo para que puedan justamente hacer unos mejores proyectos y obviamente puedan sacar todo el provecho a la implementación. Mejor relación precio-rendimiento, solución de principio a fin, de una manera muy simple y fácil de poder trabajar. Perfecto. Entonces vamos a revisar unos casos de éxito bastante rápido. Igual, como les dije, la presentación la voy a compartir, así que los podrían revisar también con más detalle. Todos nuestros casos de éxito son 100% reales, cero maquillaje. ¿Qué significa cero maquillaje? Yo no los he modificado, Ubiquiti no los modifica, tal y cual el cliente lo compartió, tal y cual nosotros lo mostramos. Entonces, yo en la presentación hay unos links para que ustedes puedan conectarse directamente a los casos de éxito y puedan intercambiar algún comentario, experiencia con el mismo usuario que subió el caso. Tenemos aplicaciones en la parte de marinas, por ejemplo, en combinación de Air Max con Unify. Tenemos soluciones de, digamos, oficinas distribuidas a nivel nacional en un país, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, y así podemos tener también en Argentina, de repente en todas las provincias, una cadena de restaurantes o una cadena de shopping malls o alguna cadena, digamos, de resorts que tenga y quiere trabajar en una arquitectura distribuida, se puede hacer sin ningún problema. Aplicaciones que con 98 Access Points soportamos más de 6.000 usuarios, aplicaciones en hoteles, aplicaciones en escuelas, también es un tema muy frecuente, aplicaciones, por ejemplo, en teatros, en zonas públicas, aplicaciones de, por ejemplo, 137 AP soportando 14.000 clientes en línea conectados, o sea, alta saturación de usuarios. No tenemos problema de saturación de usuarios en los equipos, inclusive nuestros Access Point AC de segunda generación soportan más de 270 usuarios en sí, o sea, no hay problema por soportar alta concurrencia. Casos de éxito de Unify, en realidad, en este caso, hemos tenido muchísimos proyectos, por ejemplo, 35 APs, más de 1.100 usuarios en línea conectados, aplicaciones de switching, trabajando en conjunto en alta densidad, inclusive en la parte hotelera, también recolectado algunas imágenes donde ya se están trabajando los proyectos en sí para generar justamente Wi-Fi, y este es el Wi-Fi de la generación anterior, mercado hotelero, y hay un nuevo access point de alto rendimiento para ello. Entonces, estos son diversos proyectos que hemos trabajado. Este es de una escuela, por ejemplo, 170 pesos, 1.400 usuarios, equipos que entregan prácticamente por semana más de 500 gigabits de datos en sí, de comunicación. Por acá tenemos justamente un proyecto de alta saturación, 48 APs, 26.000 usuarios en línea conectados, o sea, eso significa una media muy alta, estoy hablándoles más de 150 usuarios por access point, que es lo que les comentaba, y esa es una solución, esta consola es del año, este proyecto, perdón, es del año 2011, no, 2012, si no me equivoco. Entonces, efectivamente, a pesar de tener los Access Point antiguos N, igual seguimos soportando siempre alta cantidad de usuarios y ahora lo estamos expandiendo mucho más. Recuerden que los números que nosotros damos no son los teóricos, sino justamente los números reales de altos rendimientos.
Y ahí tenemos diversas aplicaciones a nivel mundial. En la parte de switching ya los clientes han comenzado a trabajar mucho por el tema de la capacidad de procesamiento que se recomienda mucho en los proyectos de comunicación. Y ese es justamente uno de los últimos casos que he visto que un usuario compartió: 2.400 usuarios, 104 access points, 16 prácticamente terabytes de tráfico generados en las últimas 24 horas. Entonces, así como estos casos, hay muchísimos reportados en el foro. Los invito siempre a que los puedan revisar para que tengan mucho más claro algunas preguntas directamente que ustedes puedan tener. Perfecto, entonces como pueden observar, los productos han sido implementados en diversos escenarios bastante decorativos, especialmente los equipos, pasan bastante desapercibidos. La luz LED, que en algunos casos la ven prendida en los equipos, se puede apagar sin ningún problema. Si les molesta, no hay ningún inconveniente, se puede desconectar para que, digamos, el equipo pase un poquito más desapercibido y no esté afectando justamente la estética del local. E inclusive en combinaciones, esta es por ejemplo una villa universitaria, se han instalado equipos directamente para generar una cobertura completa en la parte de Wi-Fi de forma unificada, así que tú te puedes desplazar por toda la villa, digamos, y efectivamente conservar la conectividad en sí, una forma bastante sencilla, fácil de trabajar, muchos proyectos que ustedes podrían desarrollar según las soluciones que quieran justamente tener. Y este pequeño video que vamos a ver, una fracción, es un caso de éxito al principio de año de justamente unos amigos de España, Wi-Fi Canarias, que ellos hicieron una implementación justamente para un evento, una feria especial, y ellos instalaron cerca de, si no me equivoco, más de 60 o 70 access points en sí, para generar un rendimiento bastante alto, ¿no? Entregaban más de 10 megabits por dispositivo, tenían un giga disponible para lo que es la capacidad de salida hacia internet, y obviamente pues una gran cantidad de usuarios se estaban conectando y usando la red en sí. Una experiencia de rendimiento bastante alta, y estos proyectos hay muchísimos realmente a nivel mundial. No todos los clientes desarrollan un video, ellos mismos son famosos por hacer sus videos en YouTube, así que hicieron un pequeño mini video, un mini reportaje justamente de la red que ellos habían implementado. Así como esto, hay muchísimos casos más de proyectos, de oportunidades que se pueden trabajar sin ningún inconveniente. Unos accesorios rápidos para comentarles en la parte de Unify, que ustedes deben tener antes de mostrar el software. Tenemos un planificador, que es justamente una herramienta para hacer un cálculo de qué equipos se necesitan. Esto involucra switches y Wi-Fi y router. Les pregunta cuántos clientes inalámbricos vamos a tener, les pregunta cuál tipo de throughput va a tener, cuántas estaciones cableadas, si hay equipos PoE, cuál es el área que vamos a tener en metros cuadrados, potencias PoE, y les dice más o menos cuántos equipos necesitaríamos para generar justamente esa cobertura y poder obviamente soportar a todos esos dispositivos conectados así. Ahí creo que le había puesto un número de 500.000 de dispositivos inalámbricos, pues efectivamente podríamos soportarlo a través de nuestros access points, nuestros switches, sin ningún inconveniente. Y tenemos ahora un demo controller. Esto es bastante nuevo, se acaba de, bueno, oficialmente no creo que todavía no hemos mandado el correo, pero es algo que lo vamos a hacer en los próximos días. Ya tenemos un demo en línea para las personas que deseen justamente ver cómo funciona el software. Ya lo tienen totalmente listo para poder trabajar. Esto nos permite justamente que ustedes puedan ver cuáles son las diferentes opciones del software, y en el caso que quieran dar una capacitación a alguien, tienen siempre un software disponible para poder dar como una inducción. Perfecto. Tenemos también nuestros cables de red para los equipos de exteriores, bueno, para la parte de interiores. Yo sé que esto no todavía lo estamos manejando al 100% en Argentina, pero es importante que sepan que Ubiquiti, bueno, maneja la solución completa: cable interior, cable exterior. Manejamos los conectores metálicos para el sistema tierra, y para los equipos que van en exteriores tenemos un sistema de protección. Este sistema de protección, que justamente es el Surprotector, nos permite a nosotros justamente evitar daños al equipo por el tema digamos, descargas electrostáticas. Este protector, que es el Surprotector, es un pequeño hardware que nos permite descargar toda la parte de energía estática excedente o que exceda la capacidad del equipo, y obviamente de esta manera no tener ningún inconveniente en la parte de comunicaciones. Unos links adicionales antes de pasar a la demostración, que igual esto, como dije, lo vamos a compartir. Recuerden, hablamos también del foro, un tema muy importante.
Si ustedes quieren de repente hacer consultas técnicas, lo podemos manejar por esa parte. Recuerden que el foro está abierto 24/7, siempre todos los días, fines de semana, y hay bastante información realmente ahí para que puedan absorber cualquier duda que ustedes puedan tener. Perfecto, curso de certificación es algo que también tenemos disponible, como lo comenté. En la parte de Unify tenemos cursos bastante avanzados con todo lo último material, los últimos productos, para que ustedes puedan resolver cualquier consulta o duda en sí. Vamos a ver ahorita rápidamente una pequeña demostración de la solución para que la puedan tener sin ningún inconveniente y puedan aclarar algunos detalles en sí. Creo que he ido respondiendo la mayoría de las preguntas. Bueno, me piden justamente que lo mencione. El protector a tierra tiene que estar conectado obviamente a tierra para que pueda funcionar. Yo sé, eso es tácito, pero bueno, gracias me pidieron que lo aclare para que esté totalmente tranquilo todos de poder utilizarlo. Listo. Acá, bueno, está el controlador en línea. Este es el controlador, bueno, no, este es el portal de Unify Cloud. Yo estoy acá logueado con mi usuario y acá puedo justamente ver a los servidores que yo tengo implementados. En la parte de demo, que es el servidor que tenemos de manera gratuita, recuerden, ya está totalmente publicado, está libre, ustedes lo pueden usar. Cuando accedan a él les va a mostrar, bueno, un reporte. Recuerden que esto es una imagen de un servidor que está operativo, entonces ya muestra solamente los datos como referencia para que los puedan tener. Entonces vamos a entrar a un servidor real, justamente ya con usuarios conectados, para ver cómo está funcionando y operando. Y esta es una de las últimas versiones del software. Y acá vamos a ver algunos detalles interesantes. Recuerden que ustedes pueden establecer una comunicación peer-to-peer con todos sus servidores de una manera bastante rápida, sencilla, fácil, que es lo que busca el sistema Unify Cloud. El Unify Cloud me permite ver acá todos mis servidores, ver qué estados, clientes, usuarios, dispositivos, etc. Entonces ahí tenemos justamente nuestro servidor, ya nos hemos conectado contra nuestro servidor, ahí podemos ver sus detalles, comportamientos, pruebas de velocidad que la última vez ha tenido y cuánto ha sido hace 5 días, etc. Podemos ver los equipos conectados, dispositivos, tráfico generado. Por ejemplo, veamos justamente cuáles son los dispositivos. En los dispositivos acá tenemos, por ejemplo, un router, dos switches de 24 y algunos access points, bueno, la familia N son un poco antiguos. Y ahí podemos ver comportamiento de cada uno de los equipos. Podríamos ver estadísticas de comunicación. Acá podemos ver las últimas 24 horas, la última semana, podríamos ver el último mes, cuál es el comportamiento que el cliente ha tenido. Podríamos ver cuál es más o menos la estadística de los switches. También lo podemos visualizar acá y nos mostraría el tráfico que ha generado cada uno de los switches y obviamente por cada switch nos va a mostrar la información correspondiente. Entonces, a mayor cantidad de reportes, todo esto de manera rápida, dinámica, el software lo muestra, e inclusive las estadísticas de tráfico también nos los va a mostrar. Obviamente acá comenzamos a ver cuáles son los tráficos más consumidos y acá podemos ver cómo se está gastando la banda ancha de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, se gasta en Facebook, se gasta en YouTube, Netflix, Spotify, bueno, bastante archivos de Mega, algunas actualizaciones, entre otros, ¿no? Accesos remotos, bueno, actualizaciones de sistemas operativos. Parece que ha habido muchas actualizaciones, por ejemplo, HP en las últimas 24 horas y de Windows también ha habido bastantes actualizaciones. Entonces, de esta manera puedes ver qué es lo que está ocurriendo en la red y cómo se está gastando la banda ancha. Y en la parte de mapas, ustedes pueden subir sus fotos. Obviamente esta imagen no es el mejor ejemplo de un gabinete, vamos a obviarlo. Quería mostrarles acá la parte de topología. Esta es una característica nueva que el software ya está incorporando. Nos permite ver justamente la arquitectura de la topología, cómo está distribuida, para saber qué equipo depende de cuál. Y de esa manera poder saber dónde están nuestros usuarios. Puedo seleccionar un usuario y específico y ver sus gráficos generados, sus estadísticas de comunicación, entre otros. Entonces podemos ir revisando muchas opciones. La parte de dispositivos también ya incorporada. La parte de clientes, efectivamente lo podemos trabajar con mucha facilidad. Podemos ir viendo cuáles son nuestros clientes inalámbricos. Bueno, ahorita todavía es bastante temprano, no están todos los usuarios en línea. Podemos ver cuáles son los usuarios alámbricos, sin ningún inconveniente, también podemos trabajarlo. Ver el puerto del switch al cual están conectados y ahí podemos ir viendo, por ejemplo, están conectados, vamos a decir, a este puerto. Seleccionamos el puerto mismo del switch y acá nos muestra justamente en el switch detalles. Tengo la información completa para hacer configuraciones del switch. Vamos a ver cómo está el consumo PoE.
estamos consumiendo 13 watts, o sea, nuestro consumo es bastante bajo, a pesar de tener varios teléfonos, ya que en realidad el motivo por el cual el consumo es bastante bajo es que es en base a demanda, ¿no? Bueno, el equipo está a 46 grados internos, bueno, los ventiladores están calmados, no se ha activado ninguno, y detecta cuál es el equipo de cuál depende de él y a cuál está conectado, que es el switch principal. Y de una manera muy fácil yo puedo conocer cómodamente cómo está toda la red configurada y ver el consumo que tenemos en cada uno de los dispositivos. Entonces, bastante facilidad, bastante control es lo que tiene la plataforma, súper rápido, sencillo de poder trabajar. Y obviamente todas las partes de configuraciones, opciones de auto backup, entre otras. Eh, por tema de tiempo no vamos a poder revisar varias opciones. Quiero dedicarme de repente a ver si tenemos por acá algunas preguntas. Eh, Me preguntan cuál es la herramienta más efectiva de hacer la validación para la distancia de una antena. Gracias Eduardo por la pregunta. Yo usualmente lo que hago es trabajar con mi laptop y utilizo un software para medir señales. Entonces, donde mi laptop marca hasta -60, -63 más o menos, lo considero apropiado porque recuerden que una laptop tiene mejores capacidades de comunicación que un smartphone. Entonces, usualmente la diferencia es 8 o 10 decibeles con un teléfono. Por lo tanto, se recomienda justamente que hasta donde la laptop marque más o menos esos niveles de señal, la cobertura inalámbrica puede trabajar sin ningún inconveniente. Perfecto. Listo. Un segundo. Me preguntan justamente cuál es la diferencia entre los Unify Security Gateway y los Edge Router. Si ambos son exactamente lo mismo, hay diferencias. En realidad el código es bastante parecido. Los productos físicamente son diferentes, pero el código sí es muy similar. La parte de, digamos, de filosofía para nosotros es que el Edge Router sí se pueda configurar de manera standalone y obviamente un producto mucho más complejo, pero no queremos esa complejidad en los productos de Unify. Es el motivo por el cual justamente no lo estamos integrando, digamos, al 100% para que sea un poco más fácil, un poco más sencillo de poder trabajar. Entonces, el motivo por el cual justamente los equipos están separados, digamos, en cuanto a desarrollo, pero son bastante parecidos. La plataforma trabaja en qué software. Bueno, trabajamos justamente en el software de Unify, como les dije, y solamente en el software me preguntan si hay que pagar licencia en el USG para activar el EPI. No, como les dije, no hay ningún tipo de licencia, es totalmente gratuita, es bastante fácil de poder trabajar y súper sencillo. Perfecto, por acá me preguntan, bueno, si tengo dos redes inalámbricas, ¿se puede gestionar? Sí, eso es bastante fácil de hacer. Acá quería mostrarles, por ejemplo, ya tengo los nuevos switches. Estos son los switches de 8, los chiquititos. Los tengo yo justamente en un laboratorio. Todavía no los he conectado, perdón, habilitado al 100%, pero acá los tengo ya conmigo. Y estos switches, por ejemplo, el de 8 es un producto muy gracioso. Se alimenta por PoE, ahorita lo tengo alimentado por PoE, o sea, se está energizando directamente por PoE y inclusive podría pasar PoE, pero como ustedes se dan cuenta, se encuentra con todos los menús, todas las opciones, significa que el switch es full administrable inclusive para hacer toda la segmentación de red de una manera muy rápida. Y es más, por ejemplo, yo ya puedo ir asignando cualquiera de las redes que yo tengo disponibles. Obviamente, por temas de tiempo, no les puedo hacer una demostración completa, pero si están varios interesados, podemos programar con Lausken hacer una demo de configuración en línea sin ningún problema para poder absorber de repente dudas o inquietudes de configuración. También hay un pequeño seminario ya no comercial, más técnico, para hablar justamente de las opciones de configuración que varios usuarios han estado preguntando. Pero lo que quería mostrarles es básicamente que recuerden que la plataforma es muy flexible, muy fácil de poder utilizar, diversos clientes que se pueden conectar. Es más, acá tengo, acá justamente estaba revisando, ayudándole a un cliente en una de sus redes y acá estamos, bueno, todavía no se conecta nadie, es bastante temprano, pero podemos justamente ir viendo las diversas opciones que nosotros tenemos en las partes de configuración. Y esta es una red justamente de un cliente que había cometido un error muy básico. En realidad, le había puesto la misma frecuencia a todo. Son cosas a veces, pequeños tips que son muy importantes para que la red pueda tener alta densidad de usuarios, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, justamente le dije que pruebe un access point nuevo que soporta, bueno, es un UAPLR, en realidad no es ningún access point nuevo, pero que soporte mayor cantidad de usuarios y ahí está trabajando bastante bien, sin ningún inconveniente, tiene una capacidad mucho mayor el equipo, por eso les digo, los equipos de nueva generación NAC
van a entregar muchas mejores tasas de rendimiento y obviamente mayores capacidades de la parte de comunicación. Ahí tenemos el equipo trabajando sin mayores inconvenientes y justamente ya ordenando todas las frecuencias para no tener problemas. Perfecto. Vamos a regresar brevemente a la presentación para llegar a nuestra parte final. Bueno, antes de responder las últimas preguntas, comentarles de que, bueno, están mis datos en pantalla, tiene mi correo, está la dirección del foro y vamos a ver cuáles son las últimas consultas que tenemos por acá. Me dicen cómo podemos ver los comandos por CLI en los equipos. Bueno, Diego, que estás trabajando en la parte de programación avanzada, para ver los comandos le das 2 veces tab. Si quisieras la lista de comandos, tendrías que entrar al foro o nuestra parte de help, que tenemos ahí unos documentos que incorporan eso. ¿Cuáles son los atributos soportados en el estándar Radius? Mira, Adrián, no tengo esa información al completo. Sé que podemos trabajar con Radius dinámica, o sea, la asignación de VLANs, y eso es basado en la parte de asignación de usuario o validación por usuario directamente. Pero la parte de atributos no lo tengo ahorita claro. Podríamos consultarlo eso por el foro, te pediría, ya que es una, digamos, una consulta un poco más avanzada. Perfecto. Hemos visto, bueno, cuántas conexiones simultáneas se recomiendan por un equipo Unify Wi-Fi, me preguntan. Gracias por la consulta. En cuanto a conexiones simultáneas, digamos en la parte inalámbrica, el número es muy ambiguo. Yo personalmente recomiendo un número de 30 usuarios por access point máximo. Bueno, por banda. Si es doble banda, obviamente pueden ser 60 access points. Perdón, 60 clientes conectados. Ahora, ese número puede ser mucho, mucho, mucho más grande. O sea, inclusive en los nuevos equipos de AC segunda generación soportamos hasta 270 usuarios recomendados. En el caso del nuevo AC HD, inclusive hasta 500. Pero siempre es bueno tener un número bajo por un tema muy importante. No todos los usuarios se conectan bien, a veces hay muchos usuarios mal conectados y esos, digamos, usuarios mal conectados nos afectan mucho si proyectamos una cobertura muy grande. Por eso lo importante es justamente tener eh, una cobertura mucho más exacta en sí para trabajar. Pero me preguntan si estamos incorporando la función de Facebook en Wi-Fi. Eso está en la parte de beta. Todavía no está oficialmente liberado, pero se libera en la versión de diciembre. Ya está en la parte final de pruebas. Así que en diciembre ya tienen lo de Facebook incorporado en la parte de Wi-Fi para la validación. Perfecto. El hotspot es para red de invitados, me preguntan. Sí, correcto. Es para red de invitados exclusivamente para tener, digamos, la asignación completa. Listo, por acá hemos visto. ¿Los equipos manejan arquitectura punto a punto, multipunto? No. Recuerden que esto es exclusivamente Wi-Fi. Si ustedes quieren hacer punto a punto, multipunto, tienen que usar la familia de Airmax para poder desarrollar todas las opciones. Me preguntan cómo se puede actualizar manualmente los equipos en el caso que tengamos algún problema de corrupción del firmware o del software. Bueno, tienen que hacer una actualización por TFTP. Búsquenlo por favor en el foro, TFTP, actualización es para hacer la actualización manual o en todo caso llevar el equipo a garantías, ya que justamente nuestro distribuidor les puede ayudar a actualizar los equipos si tuvieran algún problema con esa parte. Perfecto. Ya hemos respondido creo la mayoría de consultas, el tiempo nos ha quedado un poco corto. Yo les agradezco a todos por la asistencia, espero que esta charla les haya dado un poco más de panorama acerca de las soluciones, que tan claras y fáciles podemos trabajar. Como les digo, si están muy interesados en el tema de hacer una charla técnica, lo pido que la puedan comentar y de esa manera podemos también programarlo sin ningún problema. Y recuerden que cualquier consulta, ustedes pueden por favor escribirme o contactar a Laufke, que les va a ayudar con toda la parte de costos de los productos, disponibilidad por favor con ellos, ya que eso no lo manejo directamente. Y bueno, ya nos estamos viendo, creo que igual este viernes voy a estar por Argentina en el evento del CAPI, pero bueno, igual cualquier consulta nos estamos viendo pronto y conversando más acerca de las tecnologías. Igual, como le dije, los materiales, este video y la presentación se la voy a enviar a Lofken para que se la puedan compartir a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y si alguna pregunta no respondí, por favor me la pueden enviar por correo y muy encantado la voy a responder. Gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.